Bueno, buenas tardes, profesor. Vamos a hablar sobre la ética de la inteligencia artificial. Somos el grupo 5, conformado por mi compañero Kevin Palomino y el que les habla Guillermo Borjas. En, en esta oportunidad nos ha tocado los filósofos John Locke y Baruch Spinoza. Ok, primero una breve introducción, ¿no? Eh, en estos últimos tiempos, pues la IA ha avanzado de una manera agigantada, muy rápidamente. Y esto plantea varios dilemas éticos, ¿no? Eh, Mientras más compleja sea la tecnología, más compleja es digamos, estos dilemas que se nos plantean y se nos vienen encima, y de tal manera de que no nos da tiempo para poder darle un espacio a justamente estos mismos problemas, ¿no? Tantos que hay, tanto en la parte social como en la parte humana, ya sean los sesgos algorítmicos, la opacidad, la privacidad, y nos invitan a repensar, ¿no?, nuestra relación con la tecnología. En este caso, ¿qué nos aportan, ¿no?, estos marcos filosóficos tanto de John Locke, y cómo podemos abordar estos problemas y qué soluciones podemos plantear hacia ellas? Voy a empezar con el primer filósofo, que es John Locke. Él fue un filósofo inglés del año 1632. Él fue considerado el padre del liberalismo político y el empirismo moderno. Él vivió en una época bien complicada. Hubo guerras civiles y también conflictos religiosos y varios cambios de poder, ¿no?, que se le llamó la Revolución Gloriosa. Todas estas cosas marcaron su manera de pensar, ¿no? Él tampoco no solamente fue filósofo, también fue médico. Se formó en la Universidad de Oxford, y todo esto se nota en su experiencia por la observación y la práctica. Bueno, ¿qué ideas tiene Locke? ¿Cuáles son sus pensamientos principales? Bueno, uno es el primero, es el conocimiento y el empirismo, ¿no? Locke pensaba de que todos nacen como una tabla rasa, como si tuviéramos una mente en blanco, ¿no? Somos un papel en blanco, y todos nuestros conocimientos vienen a través de la experiencia, ¿no? No poseemos ideas innatas, como dirían, por ejemplo, el filósofo Descartes u otros, pero sí, la experiencia era lo que nos daba nuestro conocimiento poco a poco a través del tiempo, y formaba nuestra conciencia y nuestra personalidad y nuestra manera psicológica, ¿no? Habían dos tipos de experiencias para él, ¿no? La externa e interna, ¿no? La externa era la que captamos a través de nuestros sentidos, y la interna es lo que sentimos, ¿no? Internamente nosotros, lo que pensamos y nuestra manera de recordar o desear. Eh, bueno, con respecto a los derechos naturales, para Locke habían tres derechos fundamentales que eran derechos por naturaleza, que es la vida, la libertad y la propiedad. Bueno, para Locke estos tres derechos son innatos y nadie nos los puede quitar, ¿no? Son propios de nuestra condición humana. El origen de la propiedad, eh, bueno, a partir de los consentimientos de los gobernados, ¿no? Acerca de eso, eh, los, él pensaba que el gobierno estaba hecho para proteger mejor estos derechos, justamente. El poder político no viene de Dios ni de un rey, sino que todos nosotros somos parte de esta conciencia que debemos, que ejercemos para que el gobierno nos proteja de todas estas cosas, nos proteja nuestros propios derechos. Eh, estas ideas influyeron bastante en la revolución de Estados Unidos y Francia. Y bueno, ahora paso con mi compañero para que siga a hablar de siguiente filósofo, ¿no? Gracias, Billy. Bueno, buenas, profesor. Yo voy a hablar sobre lo que es Baruch Spinoza. Es un filósofo holandés del siglo XVII. Nació en 1632 en Ámsterdam. Viene de una familia judía que en su tiempo había oído
de la persecución en Portugal. Siempre desde joven mostró un pensamiento crítico muy fuerte, lo que le llevó a ser excomulgado por su comunidad religiosa, ¿no? A temprana edad, ¿no? Debido a sus ideas consideradas en ese tiempo heréticas. Bueno, entonces a partir de eso, él vivió de una manera muy sencilla, ¿no? Trabajando como pulidor de lentes, mientras dedicaba su vida al estudio y a la escritura filosófica. Eh, Tiene dos libros muy importantes que son clave para lo que se quiere hablar del tema de inteligencia artificial. Es La ética demostrada geométricamente y Tratado geopolítico. Voy a hablar un poco de esos libros porque es bueno recalcar sus ideas y sus puntos. En el primer libro tenemos La ética demostrada según el orden geométrico. Eh, Está escrita como si fuera un tratado matemático, por eso dice su nombre, ¿no? Ética demostrada geométricamente, ¿no? Con diferentes axiomas y proposiciones, tenía como objetivo demostrar que la vida humana y la naturaleza y moral pueden entenderse de la misma claridad que las matemáticas. Surgen varias ideas, ¿no? Que son, habla del monismo, que es Dios o la naturaleza. Nos dice que todo lo que existe forma parte de una consustancia. No hay separación entre lo espiritual y lo material. Esto llega a ser mente y cuerpo, ¿no? Que son dos expresiones de lo mismo. También nos llega a mencionar sobre el determinismo y la necesidad, ¿no? Nada ocurre por azar, todo sucede por causas necesarias. Eh, También la libertad no significa actuar sin causas, sino comprender las causas que nos determinan, ¿no? Hay otra idea también que es el del conatus. Todo ser tiende a preservar a su ser y a mantener y aumentar su poder de actuar. Los humanos, la virtud consiste en vivir racionalmente y transformar pasiones ciegas en acciones conscientes. También llega a mencionar sobre la libertad racional. Solo somos verdaderamente libres cuando comprendemos las causas y actuamos según la razón. La ignorancia y las pasiones irracionales nos hacen esclavos, ¿no? Y bueno, también en su libro de Tratado Geopolítico, ¿no? Que es el que tuvo, lo llevó al conflicto con la iglesia, ¿no? Eh, escandalizó a las autoridades religiosas y políticas, pues él defendía que una separación entre que la filosofía, ciencia y religión, ¿no? Decía que la religión no puede estar conectada a lo que es la política. Eh, Dice que nadie también nos hablan sobre libertad de pensamiento y expresión. Nadie debe ser perseguido por lo que piensa o lo que cree. La verdadera paz política solo es posible si cada individuo puede expresarse sin miedo, ¿no? También habla sobre la separación entre la fe y la razón. La religión no debe ocuparse de la moral y la práctica, no debe controlar el conocimiento científico y filosófico, ¿no? También nos habla un poco de democracia como mejor forma de gobierno. La democracia protege la libertad de pensamiento mejor que la monarquía o la oligarquía, ¿no? También nos habla sobre el poder político que debe fundarse en la participación activa de los ciudadanos. Y bueno, y esos son los temas puntuales de los dos libros. Por eso llega a ser considerado un radical extremo, ¿no? Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, sus ideas claves, ¿no? Y las ideas. Nos habla del monismo y la casualidad, ¿no? Como dice, ¿no? Busca causas reales y tras correlaciones para evitar sesgos, ¿no? Como nos mencionó, que plantea que todo lo que existe de forma parte única en sustancia, es Dios o naturaleza, no hay separación entre mente y cuerpo, ni entre lo espiritual y lo material. Todo está conectado y regido por leyes. Esto significa que nada debe ocurrir al azar y todo tiene una causa necesaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para la IA se puede decir que este punto nos invita a no quedarnos con las correlaciones de los datos, ¿no? Sino a buscar causas reales detrás de ellos, ¿no? Investigar, saber las causas. Por ejemplo, ¿no? Si un modelo detecta patrones de discriminación, Spinoza nos recordaría que eso no es causal, ¿no? Sino que refleja causas sociales, estructurales y más profundas, ¿no? Que debemos comprender y corregir. Eh, También hablando del término de conatus, perseverar en el ser, ¿no? Eh, ¿Qué nos dice, no? En el caso de los humanos podría significar que debemos transformar pasiones irracionales en acciones racionales, ¿no? Que aumenten nuestra libertad y nuestra capacidad, ¿no?
Porque como dice Conatos, todo ser entiende a preservar en su existencia y aumentar su potencial actuar. Entonces, si eso lo llamamos un poquito la IA, sería diseñar una inteligencia artificial que potencie la capacidad humana, ¿no? Y que nos invite a prosperar, ¿no? No que sea lo contrario. También nos habla sobre la libertad por comprensión, donde que sostiene la libertad no es hacer lo que queramos, ¿no? Sino comprender la necesidad que nos determina. En otras palabras, somos libres en la medida en la que tenemos las causas que guían nuestras acciones. Esto se puede decir que actualmente la inteligencia artificial, la importancia de la explicidad y la transparencia, ¿no? Si un algoritmo toma una decisión, los usuarios deben comprender cómo y por qué llegó a ese resultado. Solo así se puede tomar decisiones informadas, ¿no? Y no convertirse en dependientes pasivos de una máquina, prácticamente. También democracia y pensamiento libre, ¿no? Bueno, en su último libro, ¿no? Como le expliqué, ¿no? En su tratado político, ¿no? Defiende la paz y la convivencia. Todos son posibles si existe una libertad de pensamiento y expresión, ¿no? Además, afirma que la democracia es la forma de gobierno que mejor protege esa libertad. Esto puede significarse que en inteligencia artificial, que el desarrollo y el uso de estas tecnologías no puede quedarnos, o no lo puedes hacer quedar de manos de unos pocos, sino debe estar sujeto a un debate público, a relaciones justas, a supervisión ciudadana. De lo contrario, podemos correr el riesgo de que la inteligencia artificial se convierta en un instrumento de censura o manipulación, ¿no? Como el caso, ¿no? De que en algunos países, como el recuerdo en clase, de que cada país va a hablar lo que le conviene, ¿no? No te da la verdad total, ¿no? Y bueno, ahí le doy el pase a mi Ahí, compañero. ya, gracias, Kevin. La ética vista desde la perspectiva lockeana. Bueno, tenemos tres perspectivas. Primero, la mitigación de sesgos, ¿no? Los datos con los cuales te van a ser entrenados los sistemas, no deben ser sesgados. Hay que ver cuál ha sido el linaje de datos, si estos datos ya han sido venido con ciertos sesgos. Para eso se necesita que sean diversos y representativos, ¿no? Ahora, tenemos el consentimiento informado, ¿no? Para Locke, todos deberían tener información sobre dónde provienen estos datos y, y, bueno, dar el consentimiento explícito, ¿no? Para que se pueda utilizar tanto en el entrenamiento de nuevos modelos como para cualquier tipo de sistema en sí. Y bueno, la responsabilidad y trazabilidad se refiere a lo que los datos deberían tener alguna manera de cómo poder conllevar al caso de que haya un daño a la persona por algún tipo de decisión que hizo la inteligencia artificial, se debería poder saber quién ha sido el responsable, ¿no? A través de algún tipo de sistema alterno, ¿no? Deben poder, bueno, se puede auditar y atribuir responsabilidades. Eh, a ver, ahora paso con mi compañero. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la perspectiva de Spinoza, ¿no? Eh, Spinoza decía que la ética, que todo lo que ocurre tiene una causa necesaria, ¿no? Si aplicamos esto o lo llevamos a inteligencia artificial, significa que no debemos quedarnos en correlaciones superficiales, ¿no? O en simples asociaciones de datos, porque nos produce ideas inadecuadas. Un algoritmo puede detectar que cierto grupo tiene más riesgos de impacto, pero Spinoza nos diría, busca la causa real. Tal vez no sea la identidad del grupo, sino condiciones estructurales, como el acceso desigual al crédito o la educación, ¿no? Eso sería, ¿no? Evitar estereotipos, ¿no? Que implica analizar causalmente los datos para no reproducir perjuicios ni discriminaciones. Luego tenemos lo que es potenciar la agencia humana, ¿no? Eso llega de la palabra clave, ¿no? Y lo recalca siempre Spinoza, del conatus, ¿no? Ese impulso por preservar y aumentar la capacidad de actuar, ¿no? Se llega a significar que un sistema no debe sustituir al ser humano, ¿no? Ni reducir su posición de decisión, al contrario, debe empoderarlo, ¿no? También puede implicar que el diseñar algoritmos que den explicaciones claras y accionables, de modo de que las personas no solo reciban un resultado, sino que comprendan que
pueden acceder a él, ¿no? O pueden contar con él. Por ejemplo, ¿no? Se podría decir, ¿no? Si un sistema de ayuda puede rechazar una solicitud, no debería quedarse uno, ¿no? Debe explicar un motivo y ofrecer unas alternativas. También tenemos lo que es la gobernanza y transparencia democrática. Bueno, pues eso de la democracia también lo recapitula, ¿no? En lo que es su libro de tratados geopolíticos, ¿no? Que siempre defiende la paz civil sobre, es posible ser libertad de pensamiento y expresión, y que la democracia es la forma más garantizada de esa libertad, ¿no? Llevándolo al contexto de inteligencia artificial, significaría que su desarrollo y sus usos deben ser sometidos a un debate público, ¿no? Regulaciones justas, supervisión ciudadana, y que no basta que las empresas o los gobiernos decidan unilateralmente, ¿no? Y bueno, hay siguiente diapositiva, por favor. Ya, ok, ahora vamos a ver un ejemplo de una plataforma de redes sociales, de eh, cómo se puede llevar a cabo, digamos, las ideas, tanto lockeanas y spinocianas para crear este tipo de sistemas, ¿no? En este caso, esta plataforma gestiona la asignación de ayudas sociales, ¿no? Eh, Según la perspectiva lockeana, bueno, tenemos que, como se decía, ¿no? El consentimiento debe ser informado para acceso a datos sensibles. Eso quiere decir que bueno, se pueden abordar de varias maneras. Una de las maneras, digamos, más accesibles podría ser a través, digamos, de model cards, ¿no? Los model cards tienen información acerca de los datos que se han utilizado para el entrenamiento del modelo, que se va a encargar de justamente de hacer estas contrataciones de la gente para asignar posteriormente la ayuda social, ¿no? Claro, primero, en primer paso sería que seleccione automáticamente estos perfiles con más experiencia y a la vez también evite sesgos, ¿no? Ahora, sobre la protección de los derechos. Bueno, por ejemplo, hay una parte que podría ser la gestión de riesgos, que esto justamente se encargaría, o la empresa que ha generado el sistema, toma ciertas medidas, ¿no? En este caso sería como rebalancear los datos, ¿no? O sea, que incluye CVs de grupos que sean menos representados y no dejar que la IA decida sola, ¿no? Siempre habrá, digamos, una revisión humana. Y bueno, y también la transparencia de datos, se podría decir que esto se aplica a los candidatos, cómo funciona el filtro, ¿no? O sea, se explica a cada uno de los candidatos cómo funciona el filtro para que, digamos, cada candidato sepa cómo es que ha sido elegido, ¿no? Esto es con respecto también al consentimiento informado que hablaba Locke. Eh, bueno, esta es por la parte, digamos, de la contratación de las personas al momento de crear el sistema. Ahora, digamos, para la parte de ayuda social, se puede tener la otra perspectiva que va a hablar mi compañero Kevin. A ver. Ok, gracias, Billy. Bueno, como ya explicó un poco sobre la aplicación de caso hipotético, que es la plataforma de ayudas sociales, bueno, voy a hablar un poco de la perspectiva espinociana, ¿no? Y bueno, el análisis causal, ¿no? Dice, explora las causas subyacentes de necesidades sociales, bueno, eso ya es clave y es algo que siempre lo lleva Spinoza, ¿no? Que siempre insiste en que debemos entender las causas reales y no quedarnos con la apariencia, ¿no? En la plataforma de redes sociales esto significa que la IA no debe limitarse a detectar patrones de fraude o correlaciones de datos, ¿no? Porque eso sería un conocimiento superficial, sino más bien debe buscar las causas profundas de la vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Desempleo estructural, falta de acceso a educación o desigualdad territorial. De esta forma el sistema no solo identifica un problema, ¿no? Sino que ayuda a comprenderlo y a diseñar soluciones más justas. Luego tenemos lo que son las explicaciones accionables, ¿no? La IA explica el porqué de las decisiones. Ese es otro principio espinosista, ¿no? Que la verdadera libertad surge al comprender la necesidad, ¿no? O sea, en esta plataforma, por ejemplo, significa que cada decisión del algoritmo debe venir con una explicación clara y útil. Por ejemplo, si una persona no recibe una ayuda,
el sistema debe explicar el por qué, ¿no? De manera comprensible y sobre todo señalar qué pasos puede seguir para mejorar su situación, ¿no? O en caso contrario, ¿no? Apelar a una decisión, a la decisión, ¿no? Esto ya va a convertir a la IA en una herramienta que pueda empoderar al ciudadano, que es lo que se quiere, ¿no? En lugar de dejarlo pasivo frente a unas decisiones automáticas, ¿no? Que es algo que siempre va en contra Espinosa, ¿no? Porque nos habla también en su libro de Tratado Geopolítico de que la Biblia hace que las personas sean sumisas, ¿no? En este caso, si nosotros hacemos todo lo que nos dice la IA, creemos suficiente, sería como que la IA sea nuestra Biblia, pues, es cosa que Baruch no comparte. Bueno, ahora también tenemos el tema de autoridad ciudadana, ¿no? Que es la evaluación externa para equidad y prevención de sesgos. Bueno, ya eso es un tema recurrente que lo habla en su libro de Tratado Geopolítico, ¿no? Spinoza siempre va a defender la democracia y la libertad de pensamiento como garantías de una sociedad justa, ¿no? Aplicado esto significa la plataforma que no debe operar en secreto. Se debe permitir que la autoridad ciudadana sobre evaluaciones externas, publicación de datos sintéticos y foros y revisiones. Así la comunidad puede supervisar y detectar posibles injusticias, ¿no? Y participar en su mejora. De esta manera, se puede decir como una especie de gobernanza de la inteligencia artificial se vuelve más transparente y democrática, tal como defendía Spinoza. Ahí, siguiente diapositiva, compañero. Ok, bueno, ya para terminar, vamos a hablar sobre las críticas y limitaciones de este sistema, ¿no? Bueno, desde la perspectiva de John Locke, bueno, hablando sobre la propiedad y desigualdad, ¿no? Pero primero que nada, John Locke aporta, bueno, sus ideas que el conocimiento nace a partir de la experiencia, ¿no? Entonces esto sirve para revisar de dónde vienen los datos con los que entrenamos la IA. Y bueno, sus derechos naturales, que son sobre la vida, libertad y propiedad, estos también son aplicados a proteger los datos personales y pedir consentimiento antes de usar esta información, ¿no? Todos deberían saber de dónde vienen estos datos y permitirlos, ¿no? Ahora, también tenemos, bueno, el lenguaje que debe utilizarse para esto también dice claro, ¿no? John Locke siempre también habla sobre esto, todo tiene que tener claridad. Entonces, aplicado esto a los modelos de IA, bueno, tienen que ser entendibles y no que usen conceptos confusos, ¿no? A las personas siempre, hay todo tipo de personas que no pueden entender todo, pero tiene que ser de una manera bien clara y, digamos, utilizando un lenguaje que todos comprendan. Y bueno, su consentimiento, ¿no? La responsabilidad está ligada a la conciencia, dice John Locke, ¿no? Entonces, aparte digamos, de que todo tiene que ser transparente, también se habla de la responsabilidad que puede haber a partir de estos datos que han sido generados, que se han sido recolectados, y hay que saber quién ha sido responsable en caso de que haya algún problema con el sistema y haya dañado a una persona, debe haber la trazabilidad también. Bueno, o sea, puede haber un sistema, un subsistema que puede darnos, digamos, este tipo de ayuda para a aquellos que, digamos, quieren, digamos, saber por qué de repente sucedió tal cosa o algún problema. eh, Se puede generar un- una forma de cómo llegar a quién entrenó o quién puso estos datos que no deberían haber sido, ¿no? Desde un comienzo. O sea, John Locke siempre ayuda a pensar en derechos y reglas claras, entonces esta es la manera, digamos, en que debería apoyarse los que generan estos sistemas de inteligencia artificial para, digamos, hacer un sistema más claro, más igual para todos. Bueno, más que nada eso, ¿no? Ahora paso con mi compañero para que vea de las limitaciones a partir del siguiente filósofo. Bueno, gracias, Billy. Bueno, continuando con las críticas y eliminaciones, voy a hablar de Baruch Spinoza. Bueno, una de las posibles críticas a Spinoza es su determinismo estricto, ¿no? O sea, te dice, ¿no? Si todo ocurre por necesidad y por causas inevitables, entonces nos llevamos a la pregunta siguiente. ¿Qué sentido tiene hablar de responsabilidad moral, no?
En el contexto, digamos, de inteligencia artificial, esto se podría, o se podría llevar a interpretar, ¿no? Como ni los humanos ni los sistemas son responsables, porque simplemente actúan de acuerdo a causas previas, ¿no? Pero la filosofía de Spinoza también nos da una respuesta que nos dice, la responsabilidad crece en medida que aumentamos nuestra comprensión de las causas. ¿Qué quiere decir esto, no? Que actualmente puede decir, ¿no? Los desarrolladores y organizaciones son más responsables cuando más entienden y cómo funcionan sus modelos, cómo fueron entrenados y qué consecuencias producen. La responsabilidad no desaparece, se redefine como capacidad de comprender y controlar las causas de las decisiones algorítmicas. Bueno, luego tenemos el conocimiento adecuado, ¿no? Que nos dice un reto formidable como algunos algoritmos que nos dicen la caja negra, ¿no? Pero vamos a aplicarlo. Otra crítica que se puede decir a Spinoza es que pone como ideal alcanzar un conocimiento adecuado, que quiere decir entender, hacer un entendimiento profundo y claro de las cosas. El problema es que muchos sistemas de inteligencia artificial, en especial, pues, si podamos ver un ejemplo de redes neuronales profundas, funcionan como cajas negras, ¿no? O sea, son tan complejos que resultan imposible comprender completamente su funcionamiento interno. Esto puede quizás discrepar o chocar con el ideal espinosista, ¿no? Pero se puede responder de forma práctica, diciéndonos, aunque no podamos alcanzar un conocimiento perfecto, sí podemos aproximarnos quizás, ¿no? Con explicaciones parciales, modelos más interpretables, auditorías externas y estándares de transparencia, ¿no? Eh, Se puede decir que no necesitamos entender absolutamente cada conexión del modelo, ¿no? Basta que tengamos la claridad suficiente para tomar decisiones informadas y evitar abusos, ¿no? Eh, Actualmente no, pues muchos utilizamos la IA para quizás bajar información, qué sé yo, hacer un pequeño proyecto de código. Y la idea es tal, ¿no? Es que no es que tú solamente copies y pegues completamente, ¿no? Eso no es, sino es que tú al menos entiendas lo que te da la IA, ¿no? Sepas el por qué, ¿no? El por qué de eso, ya según ello tú tomes tu propia decisión, siendo informada y evitando un abuso posible que seas, ¿no? Y bueno, eso sería todo parte de la exposición finalizada, un tanto de John Locke y Mover Espinosa. Muchas gracias. Ya, muchas gracias.